Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Ya estamos en el repaso de la lección número 8 de este último trimestre para el 23 de noviembre de este año 2024. El título de la lección: el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Obviamente, el cumplimiento de las profecías según San Juan, porque el cumplimiento del Antiguo Testamento se da en todo el Nuevo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento es el cumplimiento del Nuevo. Inclusive en el santuario, cada parte y cada utensilio del santuario tenía un simbolismo que nos llevaba hacia Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, estamos hablando los referentes solamente al Evangelio según San Juan. Como siempre, para abrir y entender las Sagradas Escrituras, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar nuevamente tu palabra en libertad. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, que así como inspiraste a los escritores de la misma, ahora nos inspires a nosotros, para que nos reveles cuál es tu voluntad a través de tus escritos. Que bendigas cada hogar, cada familia, cada hermano, cada persona, cada amigo, cada visita. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para esta semana para memorizar está en San Juan capítulo 5 y versículo 36. Obviamente la lección se centra mayormente en el capítulo 5 de San Juan. Y dice el versículo de memoria, San Juan 5:36, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me recomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. El Evangelio según San Juan está hablando acerca de los milagros que hizo Jesús y que lo hizo por total dependencia del Padre. No lo hizo porque él quería hacerlo. Entonces, estamos hablando de señales y obras, que es la parte primera. Pero esas señales y obras que Jesús hizo, dice que Jesús las hizo ¿por qué? Porque era el Padre actuando en él. Y si leemos el libro de San Juan, capítulo 5, y versículos 17 y 20, vamos a encontrar que allí dice la palabra de Dios. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Saben que los judíos, el pueblo, los principales, los líderes, le dicen a Jesús, dinos claramente si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo. Y Jesús le menciona que sí, que Él es el Mesías y que Él es el Cristo. Las obras que Cristo hace son el resultado de su unidad con el Padre. No las hace porque Él quiere hacerlas. Entonces está hablando de la unidad entre Él y el Padre. Y no vamos a ahondar mucho en esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hay una lección posterior donde se tratará acerca del tema de la divinidad. Pero lo que Cristo quiere mostrar es que Él era uno con el Padre. Este tipo de unidad es simbolizado muchas veces con el matrimonio. Así como en Génesis, Dios le dice a Adán y a Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre en el momento en que se celebra el primer matrimonio de la historia de este planeta. Dios le dice, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No significa que ya son siameses, no. Y el mundo cristiano tiende a confundir esto. Hay la unidad con el Padre, no hay diferencia de pensamientos, no hay controversia. Esto de los del pensamientos distintos es producto del pecado.
Adán y Eva tampoco tenían controversias antes de pecar. Las controversias y que se fueron haciendo más abismales al punto de que ahora se inventan tantas cosas en la pareja y en el hombre, la mujer, machismo, feminismo y tantas cosas que inventó Satanás y que muchas veces hasta se está entrando dentro de la iglesia. Son productos del pecado. Pero si nosotros vamos al mundo celestial, podríamos llamarlo así de esa manera, y mucho más hacia la unidad del Padre y el Hijo, no hay diferencia, no hay discrepancia, no hay el uno mayor que el otro, por más que Jesús diga que Él se somete al Padre. Entonces, esta clase de unidad es la que permite a Jesús obrar y es lo que quiere enseñar. Por eso dice Jesús en el versículo del 36, en el mismo San Juan 5, en el 36 al 38, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús dio tantas parábolas acerca de, por ejemplo, los labradores malvados, donde habla de que el dueño de la viña envió finalmente al hijo, diciendo, pues tendrán respeto de mi hijo. Entonces hay tantas evidencias. Jesús mostró los milagros, Jesús mostró la unidad de Él con el Padre. Y como dije, pues aquí habla de las dos personas de la divinidad, Padre e Hijo, están implícitos allí. Y era algo que el pueblo judío, los líderes religiosos, lo aceptaban. Pero lo que no aceptaban, o sea, ellos aceptaban que había un Padre y un Hijo. Pero lo que no aceptaban era que Cristo era el Hijo de Dios. Eso fue lo que no aceptaron. No es que no aceptaron que no había Padre e Hijo. Posteriormente ya veremos con mayor profundidad este tema. Pero esas señales y prodigios vinieron como resultado de la unidad. Ahora, Cristo dijo que nosotros debemos tener una unidad con Él, así como Él con el Padre. Y a veces, miren qué contradictorio que es el mundo cristiano, ¿verdad? A veces, en lugar de estudiar las Sagradas Escrituras, para nosotros buscar esa unidad con Cristo, estudiamos las Sagradas Escrituras para alejarnos de Cristo. Y eso precisamente dice la siguiente parte de la lección, la autoridad de las Escrituras. Y aquí Jesús nos habla en San Juan capítulo 5 y versículo 39, por eso les dije que gran parte de la lección estaba basada en San Juan capítulo 5. En el versículo 39 hay un texto muy conocido que se lo repite muy a menudo, especialmente cuando damos estudios bíblicos, ¿verdad? Dice San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el versículo 40. Esto de escudriñar, Jesús les está diciendo, investiguen de una manera minuciosa, así como un detective que busca evidencias en lo mínimo, buscando quizás donde otros no se dan cuenta de las evidencias. Asimismo pide Jesús que nosotros escudriñemos las Escrituras. Algo para reflexionar. Cuando Jesús dice que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿por qué lo dice? El pueblo judío tenía una creencia que para poder ser salvos tenían que aprenderse toda la ley. Primero quiero puntualizar que cuando Jesús se está refiriendo a las Escrituras, está hablando a la ley y a los profetas, como se llamaba al Antiguo Testamento, a lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el que da testimonio de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, escudriñen las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, se escribió
alrededor de 40, 60 años después de lo que Cristo ascendió. Cuando dice escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Se lo dice porque el pueblo judío creía que si se aprendían toda la ley de Moisés, ya estaban listos para ir al cielo. Pero si había algo que no entendían, allí estaban los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que se encargaban de escribir los textos bíblicos para entregarlos a cada familia. Cada familia debía tener un rollo de las escrituras. Tenían en su casa la Biblia, que era el Antiguo Testamento, que eran rollos, que eran pergaminos. Y el jefe del hogar, o sea, el padre de la familia, era el encargado de impartir las enseñanzas. Y si algo no entendían, pues para eso estaban los escribas. Los escribas eran prácticamente intérpretes de la ley. La enseñanza de esto es de que el pueblo no entendió y no conoció el momento cuando Jesús vino. Y no entendieron que la Biblia, los escritos del Antiguo Testamento estaban dando testimonio, estaban enseñando quién era Jesús. No lo entendieron porque el propósito de las escrituras era otro, era mostrarles a Cristo. Pero ellos simplemente estaban creyendo que con saberse las escrituras, con saberse la ley, los profetas, ya con eso estaban salvados. Y los que no entendían depositaban su confianza en otras personas. Y aquí cabe la reflexión. ¿Estás escudriñando las escrituras por ti mismo? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer, a escudriñar, a entender, a meditar sobre cada texto? Y si no lo entiendes, a mirar las miles de opciones que tenemos para poder aprender y entender. Obviamente, la primera opción para poder entender la Biblia es abrirla con oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Después de eso, pues buscar material auxiliar. Ahora con el Internet, prácticamente es muy fácil poder averiguar, poder investigar, y nuestra iglesia tiene material suficiente. Lo que no se entiende de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos recurrir al espíritu de profecía, a los comentarios bíblicos, al diccionario bíblico adventista. O sea, tenemos material innumerable para nosotros poder entender la Biblia. Entonces vuelvo a preguntar, ¿estás escudriñando las escrituras? ¿Estás dedicando tiempo? Solamente quienes escudriñen las escrituras estarán libres o casi libres del engaño de los últimos tiempos. Hermanos, dediquemos tiempo a escudriñar las escrituras por nosotros mismos. Y no con esto quiero decir de que no debemos confiar en las personas que han dedicado su vida a prepararse para el estudio de la Biblia, ¿no? Ellos son una muy buena ayuda, pero sin embargo, así como el pueblo en los tiempos de Jesús estuvo demasiado confiado o depositó su confianza demasiado en los líderes y especialmente en los escribas, nosotros no debemos depositar nuestra salvación en los hombros de otros, porque la salvación es personal. Y aquí viene a mi mente los orígenes cuando el pueblo de Dios se estaba organizando, cuando se estaba rescatando las doctrinas perdidas, lo que se llaman pioneros. En realidad pioneros han habido siempre, pero de la última época de rescate de las verdades eternas, que fue en los años 1800, desde 30 en adelante, 40, 44, 1863, que se funda nuestra iglesia. Bueno, no vamos a decir que se funda, que se convierte en un ente legal, porque la iglesia existió siempre, de una u otra manera. Pero rescatando las verdades eternas, fueron hombres sencillos, no había doctores de teología. Y repito, no estoy en contra de la gente que se prepara. Bendito sea Dios que nos ha provisto de la sabiduría de estos hombres. Pero sin embargo, cuando se rescatan los principios perdidos de la palabra de Dios en cumplimiento de la profecía de Apocalipsis, ¿quiénes son los usados por Dios? Fueron gente sencilla, que escudriñaron con oración las Sagradas Escrituras, y ahí está la sana doctrina que nosotros predicamos. Entonces, mi querido hermano, pide la dirección del Espíritu Santo, averigua, investiga, escudriña la palabra de Dios con oración,
y Dios va a responder porque Dios promete dar sabiduría a quien no la tenga. Seguimos con la siguiente parte, que es acerca de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y en la primera parte nosotros tenemos varios textos que son el cumplimiento de algo que ya se había escrito en el Antiguo Testamento. Y quiero aprovechar esta parte de la lección. ¿Por qué? Porque una gran cantidad del mundo cristiano enseña que el Antiguo Testamento ya no sirve, que ya no hay que estudiarlo. ¿Y saben por qué no conocen verdaderamente a Jesús? Porque como Jesús dijo, ellas dan testimonio de Jesús, o sea, el Antiguo Testamento. Si nosotros desechamos esa parte de las Sagradas Escrituras, es como que algún día una persona emigre hacia otro lugar y se convierta en todo un personaje y después diga, no, yo no nací en mi país, y quiera negar sus raíces. Exactamente lo mismo. Nosotros no podemos entender el Nuevo Testamento si no vamos a la esencia del Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, pasará el cielo y la tierra antes sin que se cumpla hasta la última jota o tilde. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Y el Antiguo Testamento es prácticamente el conocimiento de Jesús. Pero ustedes pueden decir, no, es que Jesús nació en el Nuevo Testamento y habla de los evangelios. Pues no. Y la prueba es que, por ejemplo, en San Juan 1:23, esto dice Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto es el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, en Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. No vamos a comentar sobre este texto de preparad camino y enderezad calzada, porque esto ya lo comentamos en las lecciones anteriores. En San Juan capítulo 2 y versículo 16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es el acontecimiento cuando Jesús purifica el templo, echa a los mercaderes de allí. Y era el cumplimiento de Salmo 69:9 que dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Y en el Nuevo Testamento, en San Juan, estamos sacando todo de Juan, Juan capítulo 7 y versículos 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas, palabras de Jesús, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Al cumplimiento de Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Miren cómo el Jesús del Evangelio según San Juan y el Jesús de los Evangelios, el Jesús predicado por los discípulos y apóstoles, es el Jesús del cual ya se profetizaba en el Antiguo Testamento. San Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso tuyo. ¿A qué se está refiriendo cuando crucifican a Jesús? Jesús muere a las 3 de la tarde, que también eso es el cumplimiento del Antiguo Testamento, porque en el sacrificio del día de la expiación, en la Pascua, el cordero tenía que ser sacrificado a las 3 de la tarde. Hasta en eso Jesús muere a las 3 de la tarde, pero como ya iba a empezar el día sábado, ¿qué pasa? Tenían que sacar de la cruz a los condenados para evitar que queden allí, porque el pueblo judío descansaba el sábado, al igual que nosotros y al igual que se observará en el cielo también, o en la tierra nueva. Para evitar transgredir el sábado, ¿qué era lo que hacían? Cogían los cuerpos, los bajaban y los ponían en una caja. Y la caja era demasiado pequeña, porque en un condenado, que por lo general eran delincuentes, desechados de la esperanza de salvación, a estas personas, para poderlas meter en esas cajas pequeñas, le rompían las extremidades, le rompían los huesos y allí los ponían. O sea, el castigo de cruz era la crueldad más grande que se podía realizar.
Pero cuando van a ver a Jesús para descolgar su cuerpo y romperle también las extremidades, sus huesos, para poderlo meter en esa caja, se dan cuenta que Jesús ya había muerto. Y eso evita que a Jesús le rompan los huesos. Y es algo increíble, pero obviamente está dentro del plan de la salvación. ¿Por qué es algo increíble? Porque la muerte de cruz era la muerte más despiadada, porque la persona que era sometida a este tormento no moría de inmediato. Le rompían los huesos y esos huesos rotos, imagínense el dolor que sentían. Y morían a veces días después, a veces semanas después, producto de una infección. Era lo más despiadado. Pero estaba escrito en Números capítulo 9 y versículo 12. Ya habíamos leído lo del Nuevo Testamento, que era San Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso tuyo. El cumplimiento de Números 9:12, que dice: no dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Cristo era el Cordero que quita el pecado del mundo, que estaba simbolizado por el Cordero de la Pascua. Y a ese Cordero no se le podía romper los huesos. Y hasta en eso se cumplió las Escrituras. El pueblo de Israel en los actuales momentos sigue esperando un Mesías. ¿Y saben por qué? Porque no conocieron las Escrituras, no les entendieron. Fueron los depositarios de las verdades eternas que no quisieron y no supieron administrarlas bien. ¿Por qué? Porque su mente estaba en otras cosas. Ellos estaban demasiado obstinados con la idea de que necesitaban y lo que querían era un reino terrenal. Qué corta mirada tenía, qué limitada visión acerca de los planes de Dios. Un Dios eterno que tiene planes eternos e infinitos, a veces no compagina con criaturas que lo único que quieren y tienen son planes inmediatos. Que quiero comprar la casa, comprar el carro, y no digo que estas cosas sean malas, no. Se convierten en malas cuando nos olvidamos de Dios, porque Jesús dijo: más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es una promesa, es una realidad. El problema está a veces en que nosotros decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Y la segunda parte de las profecías cumplidas del Antiguo Testamento, en San Juan capítulo 12 y versículo 13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto es el cumplimiento de lo que estaba en Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. En San Juan capítulo 12, versículo 14 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Era el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Saben cuándo fue la primera vez que se habló de calcañar? En Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero es el cumplimiento de Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y finalmente tenemos San Juan 19:37. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10 y 13:6 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración,
y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. A lo suyo vino, y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Tanta evidencia. Saben que esta parte de las Escrituras es la parte quizá más irrefutable, porque el mismo Jesús dijo que muchas personas podrían hacer milagros. ¿Por qué? Porque en el día final dirán, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y sin embargo Jesús les dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir que el hacer milagros puede venir inclusive de parte del enemigo. Pero hay algo irrefutable y es la vivencia de Jesús, que fue el cumplimiento de cada parte de las Escrituras del Antiguo Testamento. Quien no ha visto a Jesús en el Antiguo Testamento no lo conoce. Y lastimosamente el mundo cristiano, que dice conocer a Jesús, también dice negar el Antiguo Testamento. Esto lastimosamente tengo que aceptar y decirlo con todo el amor del mundo. Esto viene de Satanás. La única forma de conocer a Jesús, de conocer a Dios, está en esta palabra, aquí. Y Satanás ha hecho lo posible y lo imposible para destruirla, para exterminarla, al punto que en la Edad Media se quemaron millones de Biblias. Hubo un país que se declaró constitucionalmente ateo. Hubo un personaje por ahí, disque famoso, que dijo que la religión es el opio de los pueblos. Obviamente, lo dijo basado en una iglesia predominante en ese entonces y que mataba a todo aquel que no estaba de acuerdo con él, con los pensamientos y con su doctrina. Y todos sabemos cuál era la iglesia predominante durante 1260 años. Pero todas estas cosas son trampas de Satanás para evitar que la gente conozca las Escrituras. Hoy el mundo cristiano, aparte de decir que el Antiguo Testamento no sirve, que era para los judíos, poniéndole una muleta en lugar de piernas a las Sagradas Escrituras, dicen que no toda la Escritura es inspirada por Dios, que no toda es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que sí está la palabra de Dios, pero también está la palabra de hombres, están palabras de obreros, están palabras de pastores. Es obvio, pues, que tiene que estar palabra de ellos porque a ellos se les encomendó las Escrituras. Pero hay un solo autor de las Sagradas Escrituras y es Dios. Y la Biblia dice que quien inspiró las Escrituras fue el Espíritu Santo. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo están inmersos en la salvación. Y tenemos la última parte, desde abajo. Como dije anteriormente, este pueblo tenía una limitada visión de la salvación. De eso hasta los discípulos se habían contagiado. ¿Cuántas veces Jesús hizo lo posible para cambiarle la mentalidad a los discípulos, para que vieran mucho más allá? Les habló del reino, les habló de sus padecimientos. Y Jesús se entristecía porque se acercaba el tiempo y los discípulos seguían pensando en el reino terrenal al punto de que discutían entre ellos quiénes serían los primeros. Vivimos en tiempos donde el éxito se lo considera solamente por dos cosas, por las posesiones que tienes y la cantidad de dinero que acumulas. Si no tienes ninguna de las dos cosas, no eres una persona exitosa. Y nosotros, el mundo cristiano, que somos los que debemos proclamar las verdades, desviar la mirada de las personas de lo inmediato hacia lo mediato, hacia lo eterno. A veces también estamos tan concentrados en obtener estas cosas que no es que son malos, de ninguna manera. Lo malo está en olvidarse de Dios, lo malo está en mirar solamente a lo inmediato, lo de ahora, lo pequeño y no lo inmenso, lo grande, lo eterno, que es las mansiones celestiales.
Aquí equivaldrían las palabras de Jesús cuando se refería a los fariseos y el diezmo, que les dijo: esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Aquellas personas que se esfuerzan por lo material y lo temporal acusan al mundo cristiano de ser conformista, y no se trata de ser conformista, se trata de mirar mucho más allá inclusive. Si hay alguien conformista, es aquel que se conforma con lo perecedero, con aquello que cuando muere, que cuando deja de existir, se quedó allí para otras personas, para que sea muchas veces motivo de discordia y hasta de muerte por una posesión que se deja. Y hay personas que dejan de vivir su vida por las cosas temporales, porque lo que hacen es un canje. Sacrifican familia, sacrifican salud, sacrifican vida, y cuando logran lo que ambicionaban y se dan cuenta que no hay felicidad, a veces es demasiado tarde, porque sacrificaron todo, inclusive la salud y la vida, para dejar a los demás, que no está malo dejar a las personas que amamos cosas que les den estabilidad. Lo malo está en hacer un canje a cambio de lo que verdaderamente tiene valor y no tiene precio. Apreciado hermano, apreciada hermana, vivimos en tiempos donde la gente está tan concentrada en lo pequeño, en lo perecedero. Nosotros como pueblo de Dios debemos hacer que la gente mire hacia el frente, no hacia abajo, que mire hacia arriba, hacia lo eterno, porque allí es donde está el verdadero tesoro. Dios quiere salvarte a ti, salvar a tu familia. Dios quiere que te concentres en aquello que no tiene precio, y aquello que no tiene precio es aquello que no se puede comprar con dinero. Y con dinero no se compra una familia, no se compra un hogar y no se compra la salvación. Que Dios te bendiga y que esta lección haya servido para reflexionar. Y no te olvides compartirla, darle like y suscríbete. De esa manera apoyas para que este canal siga creciendo y tú poder seguir compartiendo estas lecciones de escuela sabática que te van a ayudar a ti y a las personas que tú aprecias. Que Dios te bendiga.